El Ministerio para la Familia de las Asambleas de Dios tiene el gusto de presentar este pequeño video donde te hablaremos de la relación con Dios. Te presentaremos verdades bíblicas que serán de gran utilidad para tu vida y en forma muy especial para tu matrimonio y tu familia. El ser humano es creación de Dios. La primera cosa que debemos de saber es que el ser humano es creación de Dios. La palabra nos dice en Génesis 1, 26, 27 que al principio de la creación Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El matrimonio es diseño de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el matrimonio y la familia son instituciones creadas por Dios. En Génesis 1:28 la palabra nos dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Debemos de saber que a menos que tengamos una relación con Dios, nuestro matrimonio no puede funcionar. Nuestra relación con Dios era perfecta. Dios creó todas las cosas para bendecirnos, y la relación que teníamos con Él al principio era perfecta. Ciertamente, antes de la caída del hombre a causa del pecado, existía un paraíso en la tierra. El pecado nos separó de Dios. Dios había ordenado a Adán y Eva no comer del fruto del árbol del bien y del mal, pero ellos desobedecieron. Adán y Eva habían cometido el pecado de desobediencia. En Génesis 3, 23 y 24 la palabra nos dice: y Jehová Dios los arrojó del jardín del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar al árbol de la vida. Asimismo, en Isaías 59:2 leemos: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Estábamos muertos espiritualmente. Ahora el hombre había perdido su relación con Dios y se encontraba muerto espiritualmente a causa de su pecado. Separado de Dios, el hombre es gobernado por la ley del pecado. En Gálatas 5 del 16 al 21 leemos: digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Asimismo, en Romanos 6:23 la palabra establece que dado que somos pecadores, separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Dice: porque la paga del pecado es muerte. El plan de Dios
Pero Dios diseñó un plan de salvación. En Romanos 5:8 la palabra de Dios nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El plan de salvación está en la Biblia. Dios nos da un claro plan para nacer de nuevo y ser reconciliados con el Padre. En Romanos 6:23 la palabra nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una decisión por Cristo. Cristo nos ofrece vida eterna, y la decisión más importante que podamos tomar es decidir por Cristo, es reconciliarnos con Dios. Si decidimos vivir alejados de Dios en esta vida terrenal, viviremos alejados de Dios en la eternidad. Al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y nos convertimos en sus hijos. Nos reconciliamos con el Padre y la relación con Dios es restaurada. Hay 4 acciones necesarias para restaurar nuestra relación con Dios. Número 1, debemos aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primera Juan 4 del 15 al 16, la palabra nos dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Número 2, debemos aceptar que somos pecadores y confesar nuestros pecados. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Asimismo, en 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 3, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón y perdonar. Veamos lo que nos enseña la palabra en Isaías 55:7. Dice lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Número 4, debemos renunciar al pecado. El Salmo 5:4 nos enseña de la siguiente manera: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 11, encontramos que Cristo le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. ¿Cómo crecer espiritualmente como hijos de Dios? Cuando nuestra relación con Dios ha sido restaurada, debemos de crecer espiritualmente. Nuestra mente debe ser renovada. Para esto, número 1, debemos de conocer a Dios. El propio Dios hace posible que lo conozcamos. El rey David le dijo a su hijo Salomón: conoce al Dios de tu padre. Si tú lo buscas, Él se dejará hallar en ti. Primera de Crónicas 28:9. Dios desea que tengamos una estrecha relación con Él. Dios llamó a Abraham mi amigo, porque era un hombre de fe. Número 2, debemos de obedecer a Dios. Juan 14 del 23 al 24 nos enseña de la siguiente manera: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Número 3, debemos de conversar con Dios y escucharle. Cuando oramos, Dios nos escucha. El Salmo 10, versículo 17, nos dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. En lugar de recitar o decir de memoria una oración escrita, debemos de seguir este consejo de las Escrituras, contenido en el Salmo 62, versículo 8, que dice: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es vuestro refugio. Número 4, debemos de leer la palabra de Dios. Dios contesta nuestras peticiones. También contesta todas nuestras interrogantes por medio de su palabra. La palabra nos dice en Proverbios 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Número 5, debemos de congregarnos. La palabra nos enseña en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Finalmente, debo agregar una reflexión. Restaurar nuestra relación con Dios no significa que vamos a obtener todo lo que deseamos en la vida, pero es la manera de obtener lo que Dios desea para nuestras vidas, que es lo mejor para nosotros. No es la llave del éxito financiero, de la buena salud, ni de una larga vida. Sin embargo, es la manera de cultivar cada vez más en nuestro interior el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Gálatas 5, del 22 al 23. Es el medio de encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas, la misión que nos asigna y la vida eterna. Dios les bendiga.